Hola, ¿qué tal? Dios me los bendiga muchísimo. Gracias al Señor porque podemos nuevamente llegar ante Él por medio de la oración y al estudiar su palabra, escuchar su voz. Dios te bendiga. Es grato saber que podemos reunirnos con este propósito de adorarle y de glorificarle. En esta mañana pues vamos a dar inicio a nuestro devocional, pero te invito a que vayamos a Dios en oración. Señor y Padre que estás en el cielo y en todo lugar, te damos infinitamente gracias por la vida, gracias por los cuidados que has tenido para con nosotros, Señor. Te agradecemos la oportunidad que nos das de vivir, de ver la luz de un nuevo día, Padre. Bendice tu palabra, ayúdanos, Señor, a entenderla para que podamos nosotros ponerla en práctica en cada momento. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo estamos suplicando. Amén. Muy bien, vamos a darle lectura a la Biblia ahí en Filipenses capítulo 3, verso 19. Si tienes tu Biblia cerca de ti, tómala y ábrela en Filipenses 3, verso 19 y vamos a darle lectura. Si no la tienes ahí, pues escúchala, yo le voy a dar lectura para que podamos tener la base bíblica de nuestro devocional en estos momentos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Nuevamente le doy lectura. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Filipenses 3:19. El título de nuestro devocional es el siguiente: cuyo Dios es el estómago. Ese es el título. Vamos a entrar en materia, vamos a leer lo que más adelante dice la palabra del Señor también en el mismo libro de Filipenses, pero hoy nos toca, vuelvo a mencionar el versículo para que lo tengas muy pendiente. Es Filipenses capítulo 3, verso 19. Toca el turno de este pasaje, de este versículo bíblico, y el título de nuestro devocional es el siguiente: cuyo Dios es el estómago. La idolatría tiene muchas formas, y aunque muchos rechazan indignados el calificativo de idólatras, sin embargo lo son en realidad. Idólatras de una de las muchas clases que existen en el mundo moderno, donde los dioses ya no son Astarte, ni Marte, ni Baco, pero sí lo son sus equivalentes: la belleza física, las riquezas, la guerra, el licor o las muchísimas cosas que en nuestros días constituyen las máximas prioridades para millones de seres humanos. Entre los extraños cultos que el apóstol Pablo encontró en su tiempo, tenemos uno que todavía tiene millones de seguidores, y es el de los gastrólatras, los que tienen por Dios al vientre, o como dice la sabiduría popular, los pancistas, los que están dispuestos a sacrificarlo todo con tal de asegurarse un buen empleo, un bienestar material que les garantice la satisfacción de sus necesidades materiales hasta con exceso. Pues para esta clase de personas, lo único importante es un estómago satisfecho. Pablo decía, o dice en su palabra, cuyo Dios es el vientre, cuyo Dios es el estómago. Para estas personas, la única cosa que vale la pena en la vida es estar bien comido y con la bolsa bien provista de dinero. Lo más triste de esto es que Pablo encontró esta clase de idólatras no entre los incrédulos, sino entre los cristianos, cuya devoción a Cristo estaba condicionada por la obtención de ventajas materiales. Eran los cristianos de conveniencia a los que Pablo llamó enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en las cosas terrenales. Los llama enemigos de la cruz de Cristo, porque querían una religión sin sacrificios ni privaciones. Adoradores del estómago, porque solo pensaban en comer y beber, sin importarles otra cosa que solo hacer esto. Solo pensaban en eso. Solo adoraban el estómago, sin importarles otra cosa que hacer estas mismas cosas día con día.
Porque aunque pensar en las cosas terrenales no es de por sí un pecado, pensar solamente en ellas sí es un pecado. Ponerlas como prioridad sí es un pecado. Depositarlas antes que nuestra adoración a Dios llegan a ser un ídolo para nuestra vida. Nadie vive sin alguna clase de Dios o ídolo en este mundo. Y hasta las personas que dicen ser ateas tienen sus dioses, sus cultos y sus idolatrías. No quiero preguntarle cuál es su Dios, pero sí quiero decirle que los dioses que amamos esculpen su nombre, escúchalo bien, en nuestros rostros. Como dijera un escritor, hoy quiero recordarle que más alto que todos los dioses y señores de este mundo, se alza majestuoso y supremo, el Cristo crucificado, cuyos adoradores no se envilecen al adorarlo, sino que se purifican y ennoblecen al vivir por su causa, la más noble de todas. Llámelo hoy Señor mío y Dios mío. Qué importante es darnos cuenta que Dios debe de ser el número uno de nuestra vida. Es cierto, estamos en la tierra y necesitamos preocuparnos por las cosas que hay aquí y también ocuparnos. Pero qué triste es cuando ponemos a Dios en último término. Qué triste es cuando pensamos solamente en las cosas de esta tierra y se nos olvida pensar que Dios es el dador de la vida, que Dios es el único que merece ser adorado y ser glorificado. Qué triste es que muchas veces nuestra mirada esté en las cosas pasajeras y se nos olviden las cosas eternas. Que en este día podamos vivir sin ídolos en nuestra vida. Que no estemos poniendo en lugar o en primer lugar tal vez nuestro trabajo, tal vez las cosas materiales, tal vez el automóvil o alguna otra cosa. Que el que ocupe el primer lugar en nuestra vida sea Jesucristo. Te invito a que juntos podamos recordar la oración de este día. Líbrame, Señor, de toda clase de idolatría, de todo el espíritu materialista que me rodea. Enséñame a vivir para ti. Nuevamente, líbrame, Señor, de toda clase de idolatría, de todo el espíritu materialista que me rodea. Enséñame a vivir para ti. Dios te bendiga y que durante este día pueda ser glorificado el nombre de nuestro Dios por medio de nuestras vidas. Amén.